Bienvenidos a HomeKit Taco, un espacio donde hablaremos todo sobre HomeKit de Apple en México. Yo soy su anfitrión, Fernando Buitrón, y me alegra poder finalmente entregarles este primer video que abrirá toda una serie de nuevos videos en los cuales hablaremos sobre cómo construir tu propia casa inteligente de una manera barata y sencilla. Si este es un tema de tu interés, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que recibas una cada vez que suba algún video. Hablemos un poquito sobre HomeKit. Primero que nada quiero dar una introducción a este canal, el cual estaré subiendo videos cada 2 semanas, primeramente. Entonces, quiero comentarles el hecho de que tengamos HomeKit de Apple en nuestro hogar para automatizar y todo eso. Podemos controlar dispositivos tan simples como enchufes, cerraduras, focos, entre muchas otras cosas que iremos viendo el paso del tiempo. Entonces, si este es un tema de tu interés, quédate conmigo y disfruta la función. Como ustedes saben, en México hacemos las cosas un poco diferentes. Cambia un poco la forma en la que tenemos las conexiones de internet a como lo que tienen en Estados Unidos o Inglaterra, lo cual puede ser algo muy desafiante para nosotros como mexicanos viviendo en este país. A veces no tenemos acceso a los dispositivos o a unas conexiones más rápidas como en unos países un poco más desarrollados o como sea, o tenemos que pagar un precio más alto para conseguir alguna conexión estable que nos beneficie en este tipo de cosas. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta para iniciar nuestra casa inteligente, el hecho de tener una buena conexión de internet con megas rápidos y altos. Este es el fin de esta serie de videos, el hecho de que yo les presente los accesorios más populares y más esenciales para que tu propia casa inteligente funcione exactamente como debe de funcionar y no haya pérdidas de conexión o algunos baches en el camino los cuales te van a dificultar o te van a aburrir o molestar mientras vayas instalando los diferentes dispositivos que hay. Todo esto debe ser de una forma integral para que toda tu casa inteligente con tus dispositivos y tu red, tu internet, tu conexión funcionen tal como deben de funcionar. Así que ya que hemos establecido que la domótica es un tema de interés para ti, especialmente utilizando HomeKit de Apple, entonces dale me gusta al video y comenta abajo qué tipo de dispositivos te gustaría conocer más en el paso de estos días. Quiero atacar muchísimo el mercado mexicano de este tipo de dispositivos que hay para HomeKit, su instalación en español, todo en tu idioma para que sea mucho más fácil que entiendas cómo puedes adaptar ciertos dispositivos, un foco, una cerradura o algo así, en tu propio hogar de una manera sencilla. Como primer tema me gustaría comentarles un poco de mi experiencia con HomeKit a lo largo de estos 2 años y medio que empecé a construir mi propia casa inteligente. Es un gasto, claro, sí gastas algo de dinero, pero siento que vale la pena. Muchas veces veo algunos dispositivos que están carísimos y veo y digo, no, tengo que esperarme porque todo es con paciencia, obviamente. Pero también hay dispositivos muy baratos con los que puedes empezar a experimentar si te gusta o no, si es lo tuyo, y los puedes empezar a controlar con tu voz. Entonces, eso es uno de los primeros temas que también tocaré en algún video futuro, en estos meses. El hecho del control por voz por medio de HomePod, de Siri y de todos los comandos que podemos decir para que nos obedezcan los dispositivos que tenemos instalados. Entonces sí, es un gasto, claro que sí, tengan eso en mente, van a gastar algo de dinero. Lo recomendable es que por ahora no saquen tanto dinero de sus cuentas de banco y que poco a poco, conforme vayan familiarizándose con lo más simple, empecemos a agarrar campo a lo más complejo y a aparatos más caros, más grandes, con mayores funcionalidades y así. Pero primero es lo primero, y lo primero es hacer que nuestra vida sea un poquito más fácil hasta dentro de nuestros hogares, ¿no? Desde que puedas prender la luz de la cocina cuando entras con algún sensor, desde que apagues los enchufes si se te olvida dejar apagar algo y no dejar nada prendido. Todo este tipo de cosas que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida poco a poco. Y después de eso llegan unos dispositivos que juegan un papel más importante, como los purificadores de aire, las aspiradoras inteligentes, todo eso que iremos viendo en el futuro. Y hablando un poquito de mí, ya que este es un video de introducción, pues bueno, ya me presenté. Mi nombre es Fernando Buitrón, tengo 25 años actualmente, soy del estado de Hidalgo, justamente de Ixmiquilpan, Hidalgo, y vivo actualmente en León, Guanajuato. Ya tengo aquí muchos años viviendo, entonces pues básicamente aquí he estado.
Y pues desde que era muy niño, desde que era chico, siempre tuve una cierta fascinación por la tecnología, siempre quería buenos celulares. Afortunadamente mis padres siempre podían darme los celulares que yo quería. Entonces desde ahí como que nació mi fascinación por la tecnología y por el hecho de que esta nos facilitara la vida, ¿no? Nos hiciera comunicarnos de una forma mucho más fácil, más eficiente, no tan cara, y de una forma en la que podíamos pues básicamente mejorar nuestro entorno. De ahí nace justamente mi gusto y mi cariño por la domótica, el hecho de que podamos manejar cosas tan simples y subir nuestro estándar de vida. Muchos de nosotros aquí en México venimos de barrios o de zonas en los cuales pues no tenemos una gran ciudad alrededor de nosotros y no podemos tener ciertas facilidades que en México o en Guadalajara o en Monterrey. Muchos venimos de barrios. Yo soy justamente de un barrio del estado de Hidalgo y pues obviamente yo al crecer y ver todo este tipo de cosas que veía de niño, pues obviamente me inspiró a querer cambiar un poco la forma en la que vivía. Y digo, no que viviera mal, vivía excelentemente bien, pero solamente quería como que algo más. O sea, todos siempre estamos cómodos, pero siempre hay que querer por algo un poquito más alto, sea como sea. Entonces, ese fue parte de mi inspiración, del hecho de que siempre viví muy cómodamente, pero quería ahora llevarlo a un nivel en el que saliera por mi cuenta, no por mis papás o por mi familia o por alguien más, sino que yo solito empezara a construir algo para mí que me gustara. Y pues este fue el caso de la domótica con HomeKit. Y pues obviamente mucha gente que nació en los mismos lugares que yo o por el estilo, pues si están viendo este video obviamente están interesados en mejorar este tipo de vivienda en donde estamos, lo cual es un paso muy grande para todos nosotros, ya que pues es algo muy funcional y muy efectivo. Por eso es que la tecnología me interesa tanto, por todo lo que nos puede ofrecer para mejorar nuestra calidad de vida. A final de cuentas, una inversión es una inversión y pues hay que luchar por ella. Como les comenté, no tiene mucho que empecé a construir mi propio departamento inteligente. Aproximadamente hace 3 años salí de la universidad y pues en la universidad, con toda la locura, con todas las fiestas y todo lo que hacía en ese entonces, pues estaba mudándome de departamento a departamento, de casa en casa, era bastante nómada. Entonces ya cuando terminó la universidad y era momento de sentar cabeza, dije, pues ¿por qué no intentar algo nuevo, no? ¿Por qué no probar cosas nuevas? Entonces no recuerdo exactamente qué publicación o qué video fue el que comenzó mi interés por la domótica, por HomeKit. Pero recuerdo que tal vez habrán sido algunos focos, tal vez los focos Philips Hue o algún video así, no recuerdo para nada. Me gustaría mucho recordar qué fue exactamente lo que me hizo interesarme por empezar esto y fastidiarme a mí mismo, porque sí ha sido a veces bastante complejo lidiar con todo, pero pues se tiene que hacer. Ha habido definitivamente obstáculos y muchas molestias en el hecho de transformar un departamento de 30 años de edad en un departamento moderno e inteligente. Recientemente mi departamento fue remodelado en donde estoy viviendo ahorita por la administración, entonces todo pues básicamente se ve mucho mejor, pero empecé con un departamento bastante viejo, el cual pues las tomas de luz, los sockets de los focos, todo estaba bastante viejo, pero funcionó bien, nunca tuve ningún problema y no dañó los dispositivos que yo conectaba. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta si vamos a estar, bueno, si tú conmigo vas a estar trabajando en construir tu casa inteligente. El hecho de que a veces tendremos que ser un poco técnicos y muy pacientes para poder superar los obstáculos que vayan llegando con todo esto de electricidad, de conexiones y todo este tipo de cosas. Entonces sí hay que tener paciencia y ser algo técnicos, la verdad, lo vuelvo a reiterar. Y así conforme vaya pasando el tiempo les iré contando mis experiencias, así que dejen comentarios sobre lo que opinan de este primer video, si es algo que están interesados en hacer, si están dispuestos a echarse este pequeño reto, porque es un pequeño reto, pero es muy divertido y los resultados son completamente excelentes y muy satisfactorios. Entonces, si tienen alguna duda, mándenme un mensaje, dejen un comentario abajo y los espero en la próxima aquí en HomeKit Taco para que se echen sus taquitos de los nuevos dispositivos que habrá pronto.